hombre y se sacrifica por salvar al género humano. Nosotros nos conmovemos y el mundo entero admira la devoción de un pueblo eminentemente cristiano, un pueblo que sale a las calles a manifestarse públicamente, un pueblo que se viste de morado penitente o de negro de duelo para conmemorar tan excelso acontecimiento. Los extranjeros han llegado a nuestro país y han visto a través de la señal de la televisión que hemos emitido vía satélite cómo los guatemaltecos tenemos esa fe, tenemos nuestras creencias y tenemos una esperanza que canalizamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Es un ejemplo vivo, es auténtica la fe y la devoción que queda registrada en estas imágenes y que a partir de este momento compartimos con ustedes en una entrega que esperamos deje bendiciones para Guatemala, para todos y cada uno de ustedes que no pudieron asistir a los cortejos procesionales y que hoy, quienes asistieron, lo vuelven a vivir y vuelven a refrendar que Guatemala es firmemente creyente en Dios nuestro Señor. Disfrutémoslo, les invitamos a revivir esos momentos de la Cuaresma y Semana Santa del 2005, el año de la Eucaristía, así decretado por su santidad el Papa Juan Pablo II, a quien dedicamos este resumen anual de procesiones, pidiendo a Dios nuestro Señor porque le mantenga con salud, firme en la fe y siempre entregado a la Virgen Santísima. Este año se anunciaba una tempranera cuaresma desde el mes de febrero, cuando daba inicio con el miércoles de ceniza. El calendario marcaba el quinto domingo de cuaresma, el día 13 de marzo. Y ahí la primera de las grandes procesiones de cuaresma y de la Semana Santa de los guatemaltecos. En Antigua Guatemala, de la aldea de San Bartolomé Becerra, una procesión con una asistencia enorme y sobre todo con una devoción entrañable al Nazareno de la Caída, a este milagroso Nazareno que todos los años sale en quinto domingo de cuaresma a impartir sus santas bendiciones, primero por la aldea de San Bartolo y luego por toda la ciudad colonial, monumento de América. Y con este marco impresionante, el mensaje eucarístico, que fue la tónica de muchas procesiones, se hizo presente en bellísimas andas procesionales. El volcán de agua, testigo de la historia y de la evangelización que a través de las imágenes de pasión han sido parte de esta Guatemala de ayer en el Valle de Panchoy y hoy en la ciudad de Antigua Guatemala, con sus calles bañadas de bugambilias y cada año revestidas de morado penitente o de negro de luto, según la ocasión, cuando sus penitentes van por esas calles empedradas acompañando a la imagen de su devoción. En el quinto domingo de cuaresma lo hacían como cada año, acompañando a Jesús de la Caída, que lucía bellísimo en andas procesionales que significaban la Eucaristía. Nada nos separará del amor de Dios, era el tema central de estas andas que recorrieron desde las 7 de la mañana hasta la medianoche su itinerario así previsto. El Cordero Pascual sobre las Sagradas Escrituras, recordándonos al Cordero inmolado, el mismo Jesucristo que se entrega por nosotros y que va cargando su cruz para redimir al mundo entero, a toda la humanidad. Bellísima imagen con túnica bordada en hilos de oro y en la parte posterior
donde habita Jesús sacramentado, en una bellísima custodia con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se nos invita a comer en cada celebración de la Eucaristía. La Santísima Virgen de Dolores, a quien el anciano Simeón le recibe en el templo: de dolor te atravesará el corazón. Era el significado de las andas procesionales de esta bella imagen, que fue llevada en hombros por miles de devotas cargadoras durante todo el trayecto, acompañando así uno de los más grandes cortejos de la antigua Guatemala, muy identificado y muy enraizado en el corazón de sus fieles. Durante la flagelación de Jesús, Pilato se dirigió muchas veces a la multitud, que una vez le gritó: «Debe morir, aunque debamos morir también nosotros». Cuando Jesús fue conducido al cuerpo de guardia, gritaron de nuevo: «¡Mátalo, crucifícalo!». Después de esto hubo un rato de silencio. Pilato dio órdenes diversas a sus soldados, y los miembros del Sanedrín mandaron a sus criados a que les trajesen de comer. Pilatos, con el espíritu agitado por sus supersticiones, se retiró algunos instantes para consultar a sus dioses y ofrecerles incienso. La muchedumbre permanecía alrededor del edificio, pero pronto fueron apartados de ahí por los 1000 soldados romanos. Aunque mantenían el orden, estos soldados reían y se burlaban de Jesús y animaban a los torturadores de nuestro Señor a redoblar sus insultos, como los aplausos del público excitan a los cómicos. En medio del patio había un fragmento de pilar. Pusieron sobre él un banquillo muy bajo y lo llenaron de piedras puntiagudas. Le quitaron a Jesús nuevamente sus vestiduras y le colocaron una capa vieja colorada de un soldado que no llegaba a sus rodillas. Lo arrastraron al asiento que le habían preparado y lo sentaron brutalmente en él. Entonces le ciñeron la corona de espinas a la cabeza y se la ataron fuertemente por detrás. Estaba hecha de 3 varas de espino bien trenzadas y la mayor parte de las puntas vueltas a propósito hacia adentro para hacerle sufrir aún más. La Semana Santa en Guatemala empieza de esta forma, con la procesión de Jesús Nazareno del Consuelo. Algunas veces nos preguntamos qué sentido tiene cargar. Y estas imágenes creo que son una respuesta. Cuando se siente el peso de las andas, pues también se siente una identificación con la fe. Hay oración, hay un sentido de gracias a Dios por permitir vivir una Semana Santa más. Hay una vinculación también con la historia, con generaciones anteriores. Es de verdad una descripción que solamente se puede dar, o la puede dar aquel que ha cargado. Vemos algunas matas de trigo, algunas ya secas, otras verdes, que nos pueden presentar esta pregunta: ¿nosotros estaremos ya listos para la cosecha del reino? Vemos el sagrario abierto. Recordemos que les decíamos que es un mensaje eminentemente eucarístico. Que este sábado, pues, ya estando en las puertas de la Semana Santa, nos abra también el corazón para que le demos gracias a Dios por el regalo de la fe, el regalo de nuestras tradiciones y el regalo también de nuestras costumbres.
ya hemos mencionado, la alegoría del anda posee todo un tono eucarístico. Ya se nos ha mencionado acerca del águila que simboliza al evangelista San Juan, en esas tres figuras que desde el profeta Ezequiel aparecen, y en una de ellas se identifica, según la tradición de la Iglesia, con el evangelista San Juan. ¿Por qué se le identifica a San Juan? San Juan tiene detalles que los demás evangelios que conocemos como sinópticos no lo tienen. Tiene, como diríamos, una vista de águila, algunos elementos, la hora, y Jesús salió de la entrevista con Nicodemo y era de noche. Detalles catequéticos, detalles formativos dentro de su evangelio lo hacen tener esa cualidad de una vista aguda, como un águila. Y el texto evangélico en el cual se inspira toda la alegoría del anda está tomado de San Juan. Por ello encabeza en la alegoría, el cortejo, el que tiene como título Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo, tomado de ese capítulo 6 de San Juan. Ese capítulo 6 de San Juan inicia con el milagro de la multiplicación de los panes, y a partir de entonces se da todo un discurso del pan vivo bajado del cielo. Como cosa curiosa, San Juan es el único de los 4 evangelios que no tiene una narración propia, una narración clara de la sagrada institución de la Eucaristía. Los otros sí tienen las palabras que repetimos en cada Eucaristía, pero este evangelio no lo posee. Sin embargo, sí nos aporta en esa noche el diálogo de Jesús con sus discípulos y el lavatorio de pies que se ha quedado en nuestras celebraciones del Jueves Santo. Este evangelio se caracteriza también porque hay milagros, pero sobre todo hay grandes discursos, grandes momentos catequéticos de Jesús. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Esto es el cumplimiento de aquello que en el Antiguo Testamento se había anunciado, se había prefigurado con aquel maná que cayó en el desierto, aquel pan que comieron. Eso solo preparaba el verdadero, el eterno pan, que es Cristo, que se ha hecho carne y que está entre nosotros. Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, nunca tendrán hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Aquí tienen el pan bajado del cielo para que el que lo coma no muera. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Mi carne es comida verdadera, y mi sangre es bebida verdadera. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, vive en mí, y yo con él. El que coma este pan, vivirá para siempre. Esta es la Semana Santa guatemalteca. Jesús del Consuelo, bendice a Guatemala. Vamos a ser testigos también del momento en que la dolorosa del templo de la recolección también pues salga en pos de su Hijo Jesús camino al Calvario, tal como nos lo narran las Sagradas Escrituras. El Papa Juan Pablo II nos ha regalado un pensamiento bonito, María, mujer eucarística. Y más o menos de esto hace referencia a las andas. Allí vemos a la mujer de quien el anciano Simeón profetizó
de que una espada atravesaría su corazón. La dolorosa, con esa mirada de dolor, de tristeza, al ver a su hijo con la cruz a cuestas, que había sido sentenciado a la cruz, una muerte ignominiosa, dedicada a los malhechores. Pero así fueron aquellos corazones, y todavía hay corazones duros que no quieren ver con claridad el amor de Jesús. El domingo de Ramos, una muchedumbre aclama a Jesús. En medio de gritos y aplausos lo reconocen como el Mesías. Lo proclaman enviado de Dios. Al paso de Jesús, hombres, mujeres y niños expresan su entusiasmo. Baten ramos de olivo, lanzan vivas, alfombran el camino con sus mantos. Así relata el Evangelio la entrada de Jesús a Jerusalén, montado en una burriquita, en un humilde burro. Y esa misma muchedumbre que reconoció a Jesús como el Mesías y que lo vitoreaba hasta el delirio, días después lo iba a rechazar y a vociferar pidiendo su muerte. Quizás porque no era el Mesías que ellos habían imaginado, poderoso, triunfante, vencedor del enemigo, victorioso. Tampoco era el líder revolucionario que iba a expulsar al invasor romano o a acabar con la pobreza. Jesús se salió con un mesianismo que nadie esperaba, un mesianismo muy poco popular que lo llevó hasta la cruz. Pero no se doblegó ante el poder, ni se dejó engolosinar por la popularidad. Tampoco se declaró partidario de los unos o de los otros. No se dejó manosear por ninguna corriente de pensamiento o cualquier facción política. Sencillamente permaneció fiel a Dios y fiel al hombre, a todas las causas del hombre y de todos los hombres. El soberano Rey del universo en procesión de Domingo de Ramos. Jesús Nazareno del Templo Rectoral de San José, recorriendo principales calles y avenidas en horas de la mañana por su paso procesional que transmitimos desde el Parque Infantil Colón en esta tradicional y hermosa procesión del Domingo de Ramos. Tu palabra es la verdad. Dios es Padre por cuanto engendra a su Hijo. En él proyecta y contempla sus propias riquezas. El Hijo o Verbo estaba en el Padre. El Hijo en nada inferior al Padre. El apóstol San Juan nos habla del Verbo de Dios.
En el principio existía ya el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que llegó a ser tiene vida en él, y para los hombres esta vida es luz. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El evangelista Juan se refiere al Verbo, término que literalmente quiere decir palabra, es decir, la expresión de Dios, y esta es el Hijo. Hazlos santos según la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así yo también los envío al mundo, y por ellos voy al sacrificio que me hace santo, para que ellos también sean verdaderamente santos. Jesús vino al mundo como Rey del reino de la verdad, porque Él en sí es la verdad. Suyos son los que buscan la verdad, y más aún son suyos quienes viven en la verdad. El hombre que se sabe amado por Dios y que a consecuencia de esto se esfuerza por ser auténtico, ya está en la verdad, que consiste en vivir conforme a nuestra vocación de hijos de Dios. Viva la gracia, muera el pecado. En estos momentos, rompimiento de gloria con la presencia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los encontramos muy bien allí, plasmados en estos signos que creo que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida desde que éramos niños. De tal manera que yo diría, Edgar y amigos televidentes, que es esa linda combinación en Jesús, que se nos presenta como la verdad, y esa verdad que la podemos fortalecer también en la cercanía con la palabra de Dios y con la Santa Comunión. Así es, Byron. Exquisita esta vista que ustedes tienen en sus telereceptores. Es preciosa realmente, es imponente, es algo que nos maravilla a nosotros, como seguramente les maravillará a ustedes. La televisión guatemalteca cumple una vez más con la teleaudiencia guatemalteca y con aquellos que nos visitan, que llegaron allende nuestras fronteras y hoy comparten con nosotros estos días santos, estos días hermosos, plenos, orando sobre todo por la paz de Guatemala, por la tranquilidad de este país, por un no a la violencia, por un sí a la justicia, que es realmente lo que los guatemaltecos hoy anhelamos. Y debiéramos aprovechar estos días especiales, estos días venerables, estos días santos, para pedir al Altísimo precisamente eso, que nos brinde la paz que este pueblo sufrido de Guatemala necesita tanto. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con lo cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz, y a confiar a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se come a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. La Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. Sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del cuerpo del Señor
Den gracias a Dios. Aprendan a ofrecerse a sí mismos hasta ofrecer la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, se perfeccionen día a día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí, para que finalmente Dios sea todo en todos. El paso pausado de los cucuruchos que llevan en hombros las andas, pues nos contagia a nosotros también de esta solemnidad. Esta procesión fue una de las que empezó a presentar modificaciones en el tamaño de las andas. Decíamos que en 1950 surgen estos cambios y cuando de pronto se hablaba de que iba a ser cargada por 40 hombres, 60 y luego 80, pues se hablaba de que era un exceso. Ahora estamos hablando, si no estoy mal, de 114 personas que cargan en cada esquina. Y empezamos a ver, estimados amigos y amigas de todo el país, ya las filas también de devotas cargadoras. Ellas llevan las insignias o los signos de los 7 dolores de María, que precisamente Guatemala de manera especial lo medita en lo que es el 5º viernes de Cuaresma, llamado Viernes de Dolores, y que la liturgia nos lo presenta recientemente el 15 de septiembre, de tal manera que pienso que Guatemala pues está muy arraigada en esta tradición y que lo presenta en los cortejos procesionales. He ahí a tu madre. El mensaje que se proyecta en el anda o en las andas de la Santísima Virgen María de los Dolores en su procesión del Domingo de Ramos, este 20 de marzo de 2005. El evangelista San Juan describe: junto a la cruz de Jesús estaban su madre. Viéndola, dice a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dice al discípulo: he ahí a tu madre. En ese momento Jesús quiere asociar a su sacrificio redentor a la humanidad representada por el apóstol Juan. Lo anterior convierte a María en Madre de Dios, Madre heredada, Madre esposa y Madre viuda, en quien todos los hombres encontrarán intercesión amorosa. Ella fue concebida sin pecado por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger al Hijo de Dios. María es a la vez virgen y madre que guarda íntegra y pura fidelidad sometida al esposo San José, sin dejar de ser la esclava del Señor. En fin, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres, objeto del amor benevolente de Dios. Siendo María la madre del Redentor y por su transfiguración y transfiguración se convierte en corredentora por designio amoroso de la Trinidad. Nuestra actitud de redimidos de correspondencia agradecida será también para ella la llena de gracia. Miles de devotos cargadores llevan sobre sus hombros cada Jueves Santo a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, Cristo Rey. En el día de la institución de la Eucaristía, el día de la Última Cena, se celebra esta procesión desde tiempos inmemorables, desde que la ciudad se había asentado en el Valle de Panchoy y el obispo Francisco Marroquín mandó hacer esta imagen. Y del buril milagroso, inspirado por el Espíritu Santo de Juan de Aguirre, brota esta imagen que es un regalo y una herencia
para todos los guatemaltecos que encuentran en el Nazareno de la serena mirada, de los ojos verdes y de los labios a perpetuidad entreabiertos, al Nazareno de su devoción, a una imagen milagrosa que va redimiendo a los pecadores y va cumpliendo esas peticiones que se le hacen allá en su capilla, en el barrio de la Candelaria, en su trono celestial, donde descansa su soberanía y grandeza. El Jueves Santo de Cristo Rey, el Jueves Santo de Jesús de Candelaria, por las calles de nuestra Guatemala, como ayer, como hoy y como siempre. Este es el sacramento de nuestra fe. Este es el mensaje alegórico y que lo vinculan muy bien con todo lo que se está diciendo este año, gracias a Dios, alrededor del año de la Eucaristía. Está vinculado con la visita a los 7 sagrarios. Por eso mismo, podríamos decir en términos generales, ¿verdad?, que el mensaje que hoy nos regala Jesús de Candelaria es un mensaje eucarístico. La visita de los 7 sagrarios, de lo cual hablaremos más adelante, está expresado o expresada en el anda de una manera muy sencilla. En los laterales, en su momento, veremos 3 sagrarios incrustados, ¿verdad? Y en el otro lado otros 3, que van a ser 6. Y entonces, ¿por qué solamente 6, verdad? Porque en la parte de atrás va, diríamos, el séptimo, en donde realmente, más que un sagrario, vamos a encontrar el cáliz y el pan, que son pues la sangre y el cuerpo de nuestro Señor. Esta es la bellísima imagen de Jesús de Candelaria que pues algunos historiadores se la atribuyen a Juan de Aguirre y que nos presenta, aquí vemos flanqueada el anda por estas bellas esculturas también muy artísticas, el ave fénix o los pelícanos, que algunos también todavía discutimos algunos, ¿verdad?, que exactamente qué tipo de ave es, que se rasga el pecho para que salga sangre y de esa sangre se alimenten pues sus crías, sus polluelitos, sus polluelos. Y así lo hizo Jesús, que entregó su sangre, derramó su sangre por nosotros. Comentaba hace algunos momentos de los 7 sagrarios y 6 que aparecen en los laterales de las andas, más el último que va hasta atrás de las andas. ¿Por qué 7? Porque son 7 los lugares, diríamos, que visitó o que peregrinó Jesús en su Vía Crucis, y estos 7 lugares precisamente vamos a pedirle a Edgar que nos comparta cuáles son esos 7 lugares, porque hay mucha gente que se pregunta por qué se hacen estas 7 visitas, y aquí nos lo presentan. Y antes de ello, esta toma, por ejemplo, es bastante descriptiva de lo que decimos. Allí van a encontrar ustedes esos 6 sagrarios, 3 de cada lado. Pero ¿cuáles son esos 7, Edgar? Claro, con mucho gusto, Byron. El primero, que nos dice que desde el cenáculo hasta el huerto de Getsemaní, donde oró y sudó sangre. El segundo, desde el huerto donde fue apresado, hasta la casa de Anás, donde fue interrogado y recibió una cruel bofetada. Tercero, desde Anás a la casa de Caifás, donde fue escupido y padeció graves injurias y dolores toda la noche.
Cuarto, en la casa de Poncio Pilatos, gobernador romano, donde fue acusado por los judíos. Quinto, en el palacio del rey Herodes, donde fue escarnecido y humillado por él y sus soldados. El sexto, de regreso a la casa de Poncio Pilatos, donde fue azotado, le colocaron la corona de espinas y fue condenado a muerte. Y séptimo, de casa de Pilatos al monte Calvario, donde llevó la cruz a cuestas y fue crucificado. Hay que hacer notar que el cucurucho de Candelaria tiene un elemento muy propio, que es el casco, el famoso casco de Candelaria. A diferencia del capirote de la mayoría de procesiones, pues ellos incorporan el casco. Y yo creo que disfruten de esta toma de Jesús de Candelaria en este Jueves Santo del 2005. Algunos datos interesantes en torno a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria. Su aparición entre los guatemaltecos data del siglo XVI. Aunque sin documentos que lo comprueben, varios historiadores coinciden en señalar a Juan de Aguirre, fraile franciscano, como su escultor en el año de 1563. En 1677, el Papa Inocencio XI resuelve mediante un breve pontificio las diferencias entre las procesiones de las cofradías de la Merced y Candelaria, mencionando el cortejo del Jueves Santo por su celebración desde tiempos inmemorables. En 1733, Jesús de Candelaria sale en procesión de rogativa en el valle de Panchoy, hoy la antigua Guatemala, para pedir por el cese de la viruela que azotaba el país y que había cobrado muchas muertes. El 19 de febrero de 1784, las imágenes de Jesús de Candelaria, Nuestra Señora de Candelaria y la Virgen de los Dolores del Cerro fueron trasladados a la nueva Guatemala de la Asunción, fusionándose con la ya existente parroquia de la Asunción, pero tomando el nombre de Parroquia de Candelaria. En 1820 se reorganiza la procesión de Jueves Santo. Un 3 de febrero de 1917 se convierte en la segunda imagen en la historia en ser consagrada. En 1927 recibe la advocación de Cristo Rey. Manuel Enrique Moraga compuso a finales de los años 20 la marcha que para 1934 sería ya la oficial titulada Una Lágrima. En 1963 se celebra el cuarto centenario de Jesús de Candelaria mediante una peregrinación conmemorativa, visitando en procesión la ciudad de Antigua Guatemala, 400 años después. Este precisamente es uno de los agrarios que forman parte de las andas. Por eso decíamos que es un mensaje eminentemente eucarístico, basado en una expresión en la liturgia de la Santa Misa. Este es el sacramento de nuestra fe. Quisiera destacar un detalle interesante, que la túnica que lleva el Señor es de color negro, con bordados de oro y plata, como vemos, esta bellísima túnica de Jesús de Candelaria, con la expresión, el título que se le dio precisamente tomando en cuenta la solemnidad de Cristo Rey.
ser portadora de Jesús desde su vientre, muchos momentos de dolor, y atravesó, como toda travesía de la fe, que también nosotros hacemos, momentos difíciles. El anda nos hace precisamente meditar sobre ese camino de María, nuestra Madre, en esos momentos de dolor. Queremos pedirle nuevamente a Edgar que nos lea, nos haga meditar sobre estos 7 momentos que el anda, en una hermosa catequesis, pretende que nosotros profundicemos, reflexionemos y también en nuestra vida sepamos superar esos momentos precisamente de dolor. Con mucho gusto, Padre Manuel. Cada uno de los dolores representa: el primero, la profecía de Simeón, y a ti una espada te atravesará el alma. El segundo, la huida de Egipto. María y José tienen que huir a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. El tercero, el niño perdido y encontrado en el templo. María y José se dieron cuenta de que el niño no iba en la caravana y angustiados se disponen a buscarlo hasta encontrarlo en el templo. El cuarto, el encuentro de María con Jesús camino al Calvario. Dolor de la madre al ver a su hijo maltratado y herido caminando hasta la muerte en el Calvario. El quinto, la muerte de Jesús en la cruz. María acompañó a Jesús hasta rendirse al pie de la cruz, donde contempla a su hijo muriendo por nosotros. El sexto, María recibe el cuerpo de su hijo al ser bajado de la cruz. Su hijo es colocado y recibido en su regazo con un corazón de madre tierna y dolorida. Y el séptimo, Jesús es colocado en el sepulcro. El dolor de la muerte, el dolor de la separación del hijo y la confianza puesta en Dios hacen que María no se doblegue hasta el final, y así como cumplió la voluntad de Dios al encarnarlo en su vientre purísimo, así vive hasta el final, acompañando a su hijo, y ahora nos acompaña a nosotros, discípulos de su hijo amantísimo. Siguiendo la historia y la tradición, la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced recorría en día Viernes Santo las principales calles y avenidas de nuestra ciudad capital. Pero justo a las 12 pasaba frente a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana para enfilarse con una variante de recorrido sobre la Sexta Calle, es decir, para pasar frente al Palacio Nacional de la Cultura, en una mañana, en una tarde de sol radiante, justo en este año de los 350 años de Jesús Nazareno de la Merced, de esta consagrada y bellísima imagen que ha jugado una historia paralela a la historia de nuestra Guatemala, primero allá en el Valle de Panchoy y luego aquí en nuestro Valle de la Ermita. Por eso, en el tercer domingo o tercer fin de semana de Cuaresma del pasado mes de febrero, esta bellísima imagen fue en procesión a la ciudad colonial de Antigua Guatemala, iniciando ese tercer jueves de Cuaresma con una pequeña procesión que salió desde Santa Inés, ingresando a San Francisco y luego a la Merced, y luego con ocasión muy especial en romerías de todos los devotos por estos 350 años. Así es, y la alegoría representa estos 350 años de historia, fe y tradición. Por eso se aprecia un rótulo que dice: "Este es Jesús Nazareno". Precisamente esta era una de las cartelas que allá en el siglo pasado precedía el cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Merced. Observamos estos dos leones, símbolo de la orden mercedaria también, estos animales que se identifican mucho también con el domo de la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes.
uno se encuentra pasivo observando a la imagen de Jesús y el otro pues en actitud de fuerza, demostrándonos pues que a pesar del paso del tiempo, la imagen y nuestra fe se encuentra intacta. Cabe mencionar que la imagen se encuentra sobre una carroza y se aprecian los nombres de Josep de la Cerda y Mateo de Zúñiga. Mateo de Zúñiga fue quien precisamente talló la imagen de Jesús Nazareno y Josep de la Cerda la encarnó. Bartolomé Vázquez Montiel y Nicolás Pérez de Santa María fueron los mayordomos encargados de realizar la diligencia. Precisamente observamos Mateo de Zúñiga, quien entregó la imagen desarmada y la armó en la sacristía el 27 de marzo de 1655. Y la carroza tiene un simbolismo muy especial, específicamente en las ruedas, y es que a pesar del paso del tiempo, la fe y la devoción a Jesús Nazareno de la Merced pues sigue en aumento. Un pequeño niño tira de esta carroza, incentivándonos a que sigamos adelante en nuestra fe y en nuestra devoción. Y en la parte de atrás, sin lugar a dudas, la presencia también eucarística que se quiere tener en este año. El Papa nos invita a meditar en Jesús Eucaristía. Jesús Nazareno de la Merced, bendice a esta bella Guatemala. Hay una tradición, una leyenda podríamos decir, ¿verdad? Que dice las abuelas que cuando Jesús pasa por Catedral suda y hay mucha gente que atestigua verlo sudar. Y muy significativas las flores nazarenas en la parte posterior de las andas, en este sol también con halos de luz divina que circunscriben las siglas JHS. Este es Jesús Nazareno y es el símbolo de Jesús, y las nazarenas, que son muy guatemaltecas y que identifican precisamente toda esta tradición que se entremezcla con olores, con música y con intensidad propia en esta nuestra Guatemala, que tiene realmente momentos especiales. Y aquí, en toda su dimensión, la Plaza de la Constitución en el paso de Jesús Nazareno de la Merced. Estamos observando entonces el paso de Jesús Nazareno de la Merced por el Palacio Nacional de la Cultura. Este es el rostro del Nazareno mercedario que, como todos los Viernes Santos, hoy sale en procesión, y es realmente bellísima la imagen, que ha recibido homenajes desde el primer minuto de este Viernes Santo, cuando salía a recorrer procesionalmente las calles del centro histórico. La procesión está prevista que regrese a las 2:30 de la tarde. Ese será el momento de la entrada, y en este momento se produce el cambio de turnos. Es la primera vez desde hace algunos años, dado el cambio de itinerario y también la ampliación del recorrido, que pasa frente al Palacio Nacional de la Cultura. Y aquí Nuestra Señora, la Virgen María, que luce también bellísima. Así es, en esta ocasión también nuestra Madre estrena túnica con el escudo mercedario, y la alegoría de la Santísima Virgen pretende traer a la mente y mantener fresco pues la visita histórica de Jesús Nazareno de la Merced a la antigua Guatemala, la cual se desarrolló en febrero de este año 2005. El decorado es eminentemente antigüeño, con detalles propios de la ciudad colonial, como son las fuentes y la cruz que cierra la alegoría. Me parece, Luis Gerardo, que la fuente en donde va la bellísima imagen de la Dolorosa es una fuente también ubicada en el Templo de la Merced, allá en la antigua Guatemala, al igual que la cruz posterior. Así es, repetimos que lo que se trató de recrear en esta ocasión era pues la antigua Guatemala, la ciudad que vio nacer a Jesús Nazareno de la Merced.
Y en esta ocasión la alegoría de la Santísima Virgen pues nos pretende elevar una plegaria por todos aquellos devotos de Jesús que a lo largo de estos 350 años han manifestado su devoción y ya no se encuentran con nosotros, pero reconocer las raíces de donde nació todo, de Santiago de Guatemala. Y vuelvo a insistir en las flores, porque aquí son bugambilias, muy características de la antigua Guatemala. Esas calles empedradas de la antigua que se adornan con bugambilia y que durante tantos años fueron testigos de la procesión de Viernes Santo, como sucedía el pasado mes de febrero en esta visita histórica a la antigua Guatemala. Recordamos y vivimos con especial intensidad. Escuchemos el ambiente que se percibe aquí en la Plaza de la Constitución. Los graderíos que han sido instalados permiten a las personas cómodamente observar la procesión y esto permite también que haya un mayor ambiente de solemnidad como el que ustedes perciben a través de nuestra señal. Al fondo se interpreta la marcha fúnebre Bodas de Oro, la cual tiene una historia muy particular. Fue escrita en el año de 1959 por parte de un gran cucurucho, como lo fue don José Manuel Custodio. Se la dedicó a don Carlos Olivero Nelson, quien en aquel entonces cumplía 50 años como encargado del culto y veneración de Jesús Nazareno de la Merced. Esta marcha fúnebre se estrenó el Jueves Santo, precisamente cuando Jesús de Candelaria pasaba a un costado de la Merced, y el Viernes Santo se interpretó por vez primera precisamente en el Palacio Nacional. Una marcha fúnebre de un cucurucho candelareño para un mercenario. El cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Merced continúa y logramos apreciar el detalle de la fuente que comentaba Byron y también la cruz atrial que se encuentra allá en la plazuela de la Merced de Antigua Guatemala. Comentar también que la Santísima Virgen lleva un diseño muy peculiar y las túnicas que en esta ocasión estrenan las imágenes pues se elaboraron en un lapso de 3 años, lo cual nos puede imaginar pues la labor y al mismo tiempo la delicadeza con que las mismas fueron trabajadas. Hoy día 25 del mes de marzo, yo Poncio Pilato, presidente del Imperio Romano, en este mi palacio de residencia, juzgo, condeno y sentencio a muerte a Jesús llamado por la plebe Cristo Nazareno, Galileo de origen y hombre sedicioso, enemigo de la ley mosaica y del gran emperador Tiberio César. Por medio de la presente determino y mando que se le dé muerte en la cruz, sujetándola a ella con clavos según se acostumbra con los reos. Como los discípulos del Evangelio, te imploramos, Señor Jesús, quédate con nosotros. Tú, divino caminante, experto en nuestras calzadas y conocedor de nuestro corazón, no nos dejes prisioneros de las sombras de la noche. Ampáranos en el cansancio, perdona nuestros pecados, orienta nuestros pasos por la vía del bien. El Viernes Santo por la mañana, apenas despuntaba el alba en la ciudad colonial de Antigua Guatemala, se levantaba en hombros después de la lectura de la sentencia de Poncio Pilatos y de la oración del padre Richard, párroco de Nuestra Señora de las Mercedes en la Antigua Guatemala, las andas procesionales del consagrado nazareno de la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes. Una procesión muy tradicional con Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario. En esta vía dolorosa, Jesús con túnica muy sencilla, recordándonos la humildad de su linaje y cómo siendo verdadero Dios y verdadero hombre va a entregarse por nosotros. Esta es la tónica de una procesión que año con año sale a recorrer las principales calles de la ciudad de Antigua Guatemala después de haber recorrido en su tradicional procesión de la Reseña el pasado Domingo de Ramos, un recorrido similar con otras características de procesión, pero
Este es uno de los grandes cortejos que vivimos y transmitimos para usted el pasado día Viernes Santo, que obviamente se queda grabado en el recuerdo de nuestros corazones, de nuestras mentes y de todo el amor del pueblo guatemalteco que se profesa a Jesús Nazareno de la Merced de la antigua Guatemala. Los momentos solemnes de esta imponente salida. Mucho, profesor Sandoval, y es la túnica tan sencilla que viste el Señor de la Merced, totalmente roja, púrpura, pero sencilla verdaderamente. Incluso el detalle del adorno es muy práctico, diría yo. No tiene demasiados ornamentos, sino solamente como piedras, como seguramente era el Gólgota, y adornado con orquídeas muy bellas, muy lindas, en vivas, pero no realmente un detalle demasiado exagerado. En realidad tenemos que abordar esta temática en el sentido de que toda la ciudad se trasunta en una Jerusalén en el continente americano, que desde horas de la mañana, con la lectura de la sentencia por parte de los pregoneros, así como lo observamos al principio, en las primeras horas de la madrugada, en las distintas plazas de la antigua ciudad de Santiago, hoy esta emérita ciudad de la antigua Guatemala, pues ha sido el gran escenario para que la centuria romana haya dictado la sentencia y la haya pregonado, acompañado incluso de una soberbia caballería que el ejército de Guatemala proporciona para esta función teatral al convertir la ciudad, como decía, en una antigua Palestina, en una antigua Judea. Asimismo, la procesión con la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced cumple ese sentido al ser procesionada en una anda sencilla, decorada con ornamentación de la naturaleza motivada en esta temporada de esta misma tierra, de esta misma ciudad de Antigua Guatemala, rememorando la Vía Sacra. Y esto es muy importante aclararlo porque en el año 2002 se cumplió el primer centenario de que esta decoración sea la característica de la mañana del Viernes Santo. Por lo tanto, hoy son 103 años de ver a Jesús con esta sencillez, con esta humildad, pero que nos ubica en el día exacto en el que Jesús partió con su cruz al hombro al Monte Calvario. Escuchamos la granadera al fondo. La imagen mercedaria del Nazareno mercedario aquí en Antigua y la de la capital, que recientemente estuvo aquí también. Usted y yo tuvimos una transmisión hermosa a través de la televisión guatemalteca en directo hace unos días. Esa fue una experiencia maravillosa y sobre todo, como los antiguos viajeros en el tiempo de la colonia, ser testigos de vista de un hecho trascendental al estar presente aquí, el principal de los íconos de pasión en Guatemala, tal vez el tesoro más preciado y más querido para la feligresía novoguatemalense, que viene y tiene presencia en este templo ancestral con otro de los íconos más queridos en este lugar, como lo es esta imagen que hoy observamos en su recorrido procesional, dos imágenes bajo el blasón mercedario a cargo de la Real y Militar Orden de la Merced, que resumen en sí todo lo que para el guatemalteco significa el dolor en este tiempo de Semana Santa, que ha sido la forma en que durante más de 400 años el guatemalteco ha concebido su religión, ha entendido lo que es su cultura y sobre todo se ha proyectado a las sociedades más allá de las fronteras patrias, que nos han dado una característica muy especial. Esta procesión es tal vez el ejemplo más gráfico para que pueda entenderse esa transformación de las ciudades
que tienen vida a través de estos penitentes que observamos revestidos con su tapasol blanco, con su túnica morada, pero que también son parte de ese paisaje urbano de la ciudad de la antigua Guatemala, en donde hemos podido ver en las tomas anteriores el rostro asombrado de los turistas que tal vez no entienden ese pasito ordenado de los cargadores sin confundirse, ese ritual al cambio del turno, o tal vez la pericia del timonel de las andas en cada una de las calles angostas de esta ciudad trazada bajo cánones eminentemente renacentistas. Pero esto es nuestra Semana Santa, esto es lo que nos caracteriza, y esta es una procesión que no solo en la imagen del Cristo y de la Virgen Dolorosa que le sigue va a concretar esa transformación de la que hablo, sino que también van a agregarse otros personajes que van a convertir esta procesión en un cortejo muy singular, ya que acompaña a la Santísima Virgen María, María Marta, María Cleofas, María Salomé, y llenando esa función didáctica de la procesión, las imágenes de Jesús de los azotes, Jesús de la caída, la imagen de San Pedro, una imagen que llora, y los blasones de la orden mercedaria que van antecedidos por ese grupo al que me refería, el Sanedrín, que porta además las principales frases que fueron dichas en el juicio político de Jesús de la Merced. Una de las grandes tradiciones del pueblo católico guatemalteco, en romería constante y oración permanente, es la devoción al Señor sepultado de San Felipe. A este templo, ubicado en la aldea de San Felipe, en Antigua Guatemala, acuden a diario muchos devotos a pedir favores especiales, milagros, a esta bellísima imagen que el Viernes Santo por la tarde salió también a impartir santas bendiciones en imponentes andas procesionales, con el mensaje de Jesús condenado a muerte, Judas que le traiciona y los hombres santos que le descienden de la cruz. José de Arimatea y Nicodemo se aprecian a lo alto de la cruz porque se habían convencido de que él era el Mesías. José, un hombre bueno. Nicodemo, aquel doctor de la ley que desde su conferencia nocturna con nuestro Señor no había cesado de defender su causa contra las injustas acusaciones de los jefes del pueblo. José de Arimatea traía un sudario para envolver el cuerpo y Nicodemo una composición de mirra y óleos para embalsamarle. Con ayuda de San Juan y de otros discípulos, bajaron de la cruz el cuerpo de Jesús y llevaron su preciosa carga hasta una meseta de roca contigua a la misma cruz. Ahí por fin las santas mujeres pudieron contemplar el rostro inanimado del Maestro, a quien habían seguido con tanta abnegación. Ahí pudo su madre bañar con sus lágrimas y cubrir de besos las sagradas heridas de su hijo. El hombre es un ser que llora. El llanto es señal de humanidad. Cristo lloró porque era bueno, porque era hombre, porque sentía, porque participaba. El hombre llora de alegría, llora de tristeza, llora de rabia, llora de compasión, llora de dolor, llora por nervios, llora por frustración. Hay personas que lloran por profesión, lloran por convicción, lloran por llamar la atención, lloran sin participación. Llanto escenificado, llanto técnico. Llorar es una manera de aliviarse, llorar es una manera de participar, llorar es una manera de acercarse. Las mujeres de Jerusalén lloraban mientras que otros reían. Llorando, ellas se quedaban cerca del amigo. Los otros, riéndose, se alejaban del Maestro. Llorar
Llorar es una manera de pedir perdón. Las mujeres lloraban porque otros reían. Ellas lloraban porque Cristo pasaba entre ellas cargando la cruz, cargando los problemas de ellas, cargando los pecados de los que rezan, cargando los pecados de todos. Cristo sigue pasando delante de mí, delante de usted, delante de nosotros. Y muchos siguen tranquilos, siguen riéndose. Pocos lloran, nadie llora. Cristo pasa solo cargando con el dolor, cargando con el hambre, cargando con la falta de ropa, cargando con la prostración, cargando con la angustia, cargando con la miseria, cargando con la muerte. Y muchos siguen tranquilos, siguen riéndose, siguen emborrachándose, siguen drogándose, siguen prostituyéndose. Pocos lloran, nadie llora. Lloramos el Cristo de aquel viernes y no lloramos al Cristo de todos los días. Arrodillado escucha una de las marchas fúnebres más antiguas, que es un ritual a la salida de las procesiones, la interpretación de la granadera, ejecutada por 45 músicos bajo la dirección del maestro Luis Vega Quiñones, que da prácticamente inicio a este cortejo procesional al bañar los rayos de esta tarde de Viernes Santo, en esta tarde soleada, el precioso rostro de la imagen del Señor sepultado de San Felipe. El Cristo crucificado y sepultado, en su simbolismo, representa en el pasado y el presente la realidad del sujeto social en Guatemala. Este Cristo crucificado de ánimas, hoy sepultado del templo de San Felipe, como lo conocemos, es una representación que estuvo y que estará arraigada en el sentimiento colectivo de nuestra sociedad, que se cohesiona al pie del Calvario, representado en estas andas, en este periodo sacro de los días grandes, particularmente el día Viernes Santo. Buscando en relatos antiguos, vamos a encontrar que las ceremonias de la crucifixión y descendimiento se efectuaban en este templo precisamente en horas del mediodía de un Viernes Santo, y a las 3 de la tarde este antiguo templo era el relicario que guardaba la preciosa joya que era depuesta de la cruz. Luego de ese descendimiento, el milagroso Cristo salía, como ahorita, en un paso lento, enfilándose hacia la plaza de Jocotenango.
Al hablar precisamente de las características de esta alegoría, recuerdo las palabras muy sabias de uno de los grandes altareros guatemaltecos, don Ramiro Araujo Arroyo, quien decía que el verdadero éxito de una decoración de andas era aquella que sin necesidad de colocar un letrero, el espectador podía interpretar el significado de las andas. Y aquí es más que evidente el significado y sobre todo la función didáctica de la Semana Santa en Guatemala, que evangeliza a través de estas distintas decoraciones que, vistas bajo un rigor científico, nos permiten desde una perspectiva analítica del arte religioso interpretar que el posmodernismo característico del siglo XXI ha tocado las puertas al barroco para representar nuevamente en las alegorías de las andas estas características que van a ser las distintivas de esa escuela metropolitana antigüeña que hoy nos asombra con este adorno, lo cual no quiere decir que los anteriores no hayan sido hermosos, pero este es por demás elocuente, tan apropiado para este día y sobre todo también realizado por el maestro Dolores Zuleta. Pero si el observador ve a través de la televisión los detalles de esta decoración, verá cómo han sido tomados elementos de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, en donde la cruz, de donde la imagen es depuesta, es una réplica exacta de la cruz en la que el artista que representa a Jesucristo en la película La Pasión fue crucificado. Por lo tanto, esto nos muestra nuevamente la influencia de la televisión en todas estas tradiciones, tal y como lo hizo el cine en la década de los 50 y como lo sigue haciendo esta industria cinematográfica hasta estos recónditos lugares, pero que como influencia positiva son tomados y adaptados a nuestras procesiones de Semana Santa. La Virgen Santísima se sentó sobre una amplia tela extendida en el suelo, con la rodilla derecha un poco levantada y su espalda apoyada sobre un poco de ropas. Lo habían dispuesto todo para facilitar a aquella madre de alma profundamente afligida, la madre de los dolores, las tristes honras fúnebres que iba a dispensar al cuerpo de su hijo. La sagrada cabeza de Jesús estaba reclinada sobre las rodillas de María, su cuerpo tendido sobre una sábana. La Virgen Santísima sostenía por última vez en sus brazos el cuerpo de su querido hijo, a quien no había podido dar ninguna prueba de amor en todo su martirio. Contemplaba sus heridas, cubría de besos su cara ensangrentada, mientras el rostro de María Magdalena reposaba sobre sus pies. La tarde del Viernes Santo, el primero de los cortejos procesionales de Pésame en pasar por el Parque Central o la Plaza de la Constitución, frente a Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional de la Cultura, fue el de la consagrada imagen del Señor sepultado del Templo de Santo Domingo. Uno de los cortejos procesionales de Viernes Santo por la tarde de mayor arraigo, de gran historia y probablemente el más antiguo de toda Guatemala. El Señor sepultado luce una túnica blanca, como veíamos. Es una túnica de principios del siglo XX, donde destacan elementos eucarísticos, pues bellamente decorados y, mejor dicho, bordados. Y cabe mencionar que esta túnica fue bordada en los antiguos talleres de la Casa Central. En Los Ángeles, allí en ese bellísimo jardín en tonalidades lila y verde, nos regalan ese mensaje
la paz os dejo, mi paz os doy, tomada del Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y versículos 27. Y luego veremos en su momento en la parte de atrás una frase que complementa este pensamiento y que es otra frase también que la oímos y que la hacemos vida en las Eucaristías. Daos fraternalmente la paz. Veíamos también unas fuentes de agua que brotaban y nos han querido ellos plasmar estas fuentes para que también esté presente el sacramento de la reconciliación o de la confesión, en donde nosotros también recibimos el perdón. Cuando no tenemos paz, cuando no trabajamos por la paz, hay que pedirle a nuestro Señor que nos dé esa paz. Y qué mejor que la busquemos a través del sacramento de la reconciliación. Y en la parte de atrás ya veíamos hace un momento a Santo Tomás de Aquino postrado frente a Jesús sacramentado como un ejemplo de lealtad y fidelidad, doctor de la Iglesia y fiel seguidor de Santo Domingo de Guzmán. Tan grande era, estimados televidentes, el desborde de amor de Santo Tomás de Aquino a Jesús sacramentado, que al recibir la Sagrada Eucaristía, momentos antes de su muerte, exclamó: ahora te recibo a ti, mi Jesús, que pagaste con tu sangre el precio de la redención de mi alma. Frase que recordamos al ver el cuerpo exánime del Cristo del Amor en su centenaria urna. Se vuelve a retomar el tema eucarístico y por eso, tal como decíamos, veíamos a este gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, postrado delante de la custodia, también actualizando esa expresión, Mane nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor. Escuchamos de Santiago Coronado una de las marchas oficiales de esta hermandad, La Fosa, una de las grandes composiciones del pentagrama de la música fúnebre guatemalteca, a su paso en esta Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Cultura. Señor, el sueño de la muerte. Tus ojos son luceros ya velados, tus manos son dos lirios desmayados, es lívido clavel tu boca inerte. ¿Quién no se mueve a compasión al verte? Si claman compasión tus pies llagados, tus cabellos que en sangre están bañados, tu rostro, cuya palidez se advierte. Es tal la majestad de tu figura, impone tal respeto a tu reposo, que ante ti se anonada la criatura. Para quien te contempla fervoroso,
no eres solo un prodigio de escultura, sino de fe y dolor, símbolo hermoso. La actitud de las devotas cargadoras es digna de admirarse porque van en una actitud de entrega, una actitud de oración y muy respetuosa, por cierto, acompañando al ejemplo de las virtudes, a la Virgen María, que con este fondo se ve esplendorosa. Jesucristo nos deja a María, mujer ejemplar, como madre, como amiga, como consejera, como confidente. Y como ella está junto a Cristo, junto a ella hay paz. María, que es la mujer escogida, sierva fiel, madre intercesora, mujer eucarística, sierva dolorosa, madre de la Iglesia, reina por la gracia. Si veíamos en este mensaje de las andas procesionales del Señor sepultado, esa frase tan hermosa que es una herencia maravillosa, mi pasos dejo, mi pasos doy, María, seguidora fiel de ese Cristo, se constituye como evangelizadora de la paz. Varios niños portan entre sus manos símbolos que representan la fidelidad y entrega de María. Las azucenas representan la encarnación de nuestro Salvador. María, mujer escogida que con su amor incondicional nos trae a Cristo. Uvas y trigo, símbolos eminentemente eucarísticos. Eucaristía, Dios vivo entre nosotros, única y verdadera paz. María, portadora de Cristo, fue el primer sagrario. Apreciamos un sudario teñido con sangre y junto a él una paloma. La Madre junto a la cruz, testiga del sacrificio por el que somos reconciliados con el Padre, por el cual alcanzamos la gracia que nos da la paz. Al centro, un catafalco, decorado ricamente por un mosaico español, monumento al Santo Rosario, oración por la paz, oración en la que junto a María contemplamos y adoramos a Cristo vivo y eucarístico. Ahí va la evangelizadora de la paz, representada en la consagrada imagen de Nuestra Señora de la Soledad, la sierva dolorosa, elegantemente ataviada, con esta túnica y bellísimo manto color negro, con exquisitos bordados en hilos de oro y con esos clavos entre sus manos que representan la pasión, al igual que la corona de espinas y la daga a su pecho.
Asistimos la tarde del Viernes Santo al impresionante acto del descendimiento del Señor sepultado del Templo de la Recolección, tras la lectura de las 7 palabras por Fray Leonardo García. Este Cristo que fue crucificado también se procesiona, tal como sucede desde antaño, desde épocas relativamente recientes, pero ya conformadas en toda una tradición, en el Templo Recoleto, que vibra y que muy dentro de su corazón vive intensamente ese cruento momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y el conmovedor momento del descendimiento, herencia de Fray Miguel Murcia, quien compuso esta bellísima marcha fúnebre, Sudor de Sangre, a cuyos acordes salía el Señor sepultado del Templo de la Recolección. Y después de ese acto conmovedor, al cual asisten cientos de personas al Templo de la Recolección y llegan desde muy temprano para vivirlo pasado el mediodía. Vamos ahora, amigos y amigas, a la noche de este Viernes Santo 25 de marzo 2005, cuando frente a nuestros ojos tenemos las andas del Cristo yacente del Templo Recoleto, Cristo muerto, que es parte también de lo que la Iglesia nos invita a meditar en este triduo pascual. Recordemos esos grandes misterios capitales de la fe: Cristo crucificado, Cristo sepultado, Cristo resucitado. Y que la muerte del Señor nos conmueva, nos haga vibrar, nos desacomode, para que también sepamos descubrir aquellos Cristos de a pie, aquellos Cristos de hoy, aquellos Cristos de este momento que necesitan también de nuestra ayuda, y que posiblemente nosotros nos hagamos los desatendidos. De tal manera que estas transmisiones queremos también que no sean solamente parte del arte guatemalteco, sino que también sean un signo, una ocasión para que nosotros reflexionemos y tengamos un cambio de vida. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Es el significado de las santas procesionales, Padre, que esta tarde de Viernes Santo nos traen un mensaje también para cada uno de nosotros. La corona de la misericordia tiene precisamente esta jaculatoria que nos hace referencia a esa pasión del Señor, que nos abre la misericordia divina. Evidentemente la acción del Señor al darnos a su Hijo, quien da toda su vida, no parte, sino toda su vida. No es un Dios que da elementos, da obsequios, da regalos, sino se da a sí mismo. Y en su pasión y en su muerte encontramos esa misericordia, porque no quiero que el pecador se condene, sino que se convierta y se salve. Veíamos en la parte de atrás de las andas un corazón que derramaba sangre, que derrama sangre, el corazón de Jesús. Y ustedes van a ver una ovejita que está bebiendo esa sangre. Han querido poner a esta oveja como representación del pueblo, como si fuera usted y como si fuera yo, alimentándose de esa sangre. Es interesante, ¿verdad?, cómo nuestros artistas guatemaltecos, a quienes le debemos mucho y agradecemos esas noches y largas jornadas de desvelo, nos presentan estas figuras o estos complementos, porque la parte central pues es la imagen que se venera. Pero en su momento, cuando tengamos nuevamente
esta hermosa toma, piensen ustedes si nosotros también estamos siendo alimentados por la sangre de Cristo, si nosotros no estamos dejando pasar por gusto a un lado esa sangre derramada por el Señor. Las hermanas directivas nos han propuesto una alegoría que está vinculada con Santa Brígida. Por eso vamos a ver a Santa Brígida, que contempla la revelación de la Santísima Virgen al rezar 7 Ave Marías por los dolores de su corazón. En las andas vamos a ver también un altar donde destacan 7 capillas en honor a los dolores de Nuestra Señora. En la parte final destaca la consagrada y coronada imagen de María Santísima de la Soledad, que desde su trono de gloria contempla a todos sus hijos, que meditamos sobre los dolores internos de su corazón y nos consuela diciéndonos estas palabras que son la base de la alegoría. Yo seré su eterna consolación y alegría. Por eso decíamos esto de las familias, ¿verdad? Y quizás no hay problemas, es decir, problemas de familia, de relación familiar, pero de deudas, de enfermedades, que podamos abrir nuestro corazón y escuchemos estas palabras. Yo seré su eterna consolación y alegría. Creo que son 2 palabras muy vinculadas con Nuestra Señora la Virgen María. Este era el último de los cortejos procesionales que enfilaba por el Parque Central o la Plaza de la Constitución en una jornada maravillosa, inolvidable de Viernes Santo por la tarde y noche, motivo de nuestras transmisiones de Semana Santa en el año de la Eucaristía 2005. La procesión del Calvario, el Santo Entierro del Cristo Yacente de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, tiene un paso cadencioso que cada año es admirado por un gran número de personas que a propósito abarrotan completamente el centro histórico cada día Viernes Santo. Cada año es más grueso el número de personas que acuden al paso procesional a esperar las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Algunas veces revestido con hermosas túnicas, como en esta ocasión con su bella túnica negra con hilos de oro, otras veces despojado de sus vestiduras tal cual fue bajado de la cruz, pero siempre amorosamente con ese rostro que nos perdona, que nos redime, el yacente del Calvario en procesión solemne. Estamos viendo el centro de las andas que nos presentan una especie de cenáculo ornamental y allí la bella imagen consagrada del Señor Jesús, el yacente del Calvario, que en esta noche luce una artística túnica de color negro con bordados en hilos dorados, en este sobrio catafalco que trae también elementos bordados en hilos dorados. Particularmente tuve la ocasión de ver la salida de este cortejo allá en la 18 calle y realmente pues es muy especial. En ciertos momentos da hasta miedo, temor,
porque son andas bastante grandes, aproximadamente 25 metros miden estas andas, pero pues así han quedado y son portadas por 140 hombres de esquina a esquina. De hecho, Byron, habría que decir que no puede dar vueltas en cualquier esquina. Por eso es que el recorrido está muy bien analizado y por supuesto que los timoneles tienen mucha experiencia, dada la longitud de estas andas que son bellísimas y sobre todo destacan a este yacente, a este Señor que ha muerto por nosotros, a este nuestro Redentor, que con una paz profunda, con un rostro bellísimo, nos muestra la aceptación de la muerte, esa por la que no quería pasar, y cuando se retira a orar al Monte de los Olivos le dice al Padre: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga en mí, sino según tu voluntad. Y ahí lo vemos cumpliendo la misión redentora en un adorno realmente hermoso, exquisito, de mucho gusto, muy sobrio, tal vez distinto al que otras veces hemos apreciado del Calvario, y excelente realización. Cada adorno mejor que otro, todos muy ricos los que hemos visto este Viernes Santo. Bellísima imagen de Jesús cuando fue descendido de la cruz y es sepultado. Estamos con una alegoría centrada en ese pasaje del Evangelio de San Lucas, donde reconocieron al Señor, lo reconocimos al partir el pan. Los discípulos de Maús, que ya iban de regreso, ya se regresaban a su aldea, a su lugar de origen, totalmente decepcionados, esperaban otra cosa, otro desenlace. No comprendían hasta ese momento el plan divino, el plan salvífico. Y fue entonces que ese encuentro con el Señor, después de dialogar con Él, les explica las Escrituras, y es precisamente hasta el momento de sentarse a compartir el pan. Fue ese el momento en que le reconocieron. En la parte de atrás del anda está el vino, las uvas, eso reflejaban, que ya lo vimos en una toma anterior, y en la parte delantera el pan. Quédate con nosotros, Señor, lema de la carta que su santidad el Papa Juan Pablo II nos ha dirigido para que en este año profundicemos sobre ese misterio de la Eucaristía. Nosotros también meditemos la presencia de Cristo en la Eucaristía y reconozcamos su presencia real, que nos permita renovar nuestra fe en esta Semana Santa. Complementan esta bellísima decoración cirios, algunos candelabros, incensarios, uvas, todo un conjunto combinado en colores cremas y dorados, porque la procesión del Calvario nos tiene acostumbrados a una alegoría hecha más para estas horas de la noche. Veíamos con el Padre Manuel a la distancia las andas, esa especie, llamémosle si queremos así, de flecos que caen con el viento y la luz, le dan una combinación muy bella a la distancia. El Señor va en esta imitación de cenáculo, y yo creo que es interesante tener presente el cenáculo y todos estos elementos que son propios de todo ese conjunto eucarístico en términos generales.
bella procesión, en esta bella anda de María, cuyo tema alegórico, María Templo y Sagrario del Espíritu Santo. Al frente podemos contemplar un sagrario que resguarda a Jesucristo Eucaristía entre candelabros y 4 bellísimos arreglos de azucenas. Ese hermoso sagrario que representa a todos los sagrarios del mundo donde está presente Jesús, pero hoy, según nos manda la liturgia, ellos están vacíos. Al centro encontramos la consagrada imagen de María que resguardó a Jesucristo, Dios hecho hombre. Por esto ella es sagrario, fue templo en donde estuvo presente el Señor. Ella se dejó tomar por el Espíritu Santo para convertirse en un templo, en un hermoso sagrario. Y finalmente atrás encontramos un monumento eucarístico al cuerpo y la sangre de Cristo. María, ayúdanos también a nosotros a ser portadores, a ser testigos de ese Jesús, de quien diríamos más que hablar y decir cosas bonitas, hay que poner en práctica todas las exigencias del Evangelio en este mundo moderno. Ahí tienen ustedes pues esta alegoría bellísima y que yo creo que nuestras palabras a veces están de más. Hace 2000 años, es verdad, pero la pasión de Jesús sigue repitiéndose hoy, todos los días, porque hizo suyos los sufrimientos de la humanidad, se solidarizó con todas sus angustias y dolores, con los mayores oprobios, con las más grandes injusticias,
con las peores canalladas. Por eso cargó con la cruz. También hoy los hombres son cargados con cruces. Desprecio, miseria, tristeza, soledad, enfermedades incurables, difamación, hambre, inseguridad, explotación, secuestros, egoísmo. Una muchedumbre de curiosos vio pasar a Jesús cargando con la cruz. Hoy, como entonces, vemos pasar a hombres y mujeres cargados con sus cruces. Pasamos a su lado indiferentes, fingimos no verlos o nos asomamos a mirarlos, con curiosidad y tal vez con un poco de lástima, pero sin hacer nada por ellos. O conocemos su situación, pero los culpamos y eludimos nuestra responsabilidad. Además, tenemos demasiadas preocupaciones para detenernos. Imposible perder tiempo. A Jesús lo crucificaron en las afueras de la ciudad. También en nuestros suburbios encontramos familias crucificadas por su miseria, muriendo porque no pueden vivir. Desde la cruz, Jesús hizo una petición: tengo sed. Los soldados le ofrecieron vinagre para acallar su boca y tranquilizar su conciencia, como la limosna que estiramos para callar las voces de quienes nos piden ayuda, atención o interés. Y Jesús murió en la cruz, abandonado, sin amigos, despojado de todo, como resultan abandonados los que pierden, los que no tienen dinero ni poder. Pero Jesús resucitó a una nueva vida que es anuncio de la liberación del hombre. Y esta es nuestra fe, porque la muerte de Jesús es vida, y vida para todos los que aceptan su amor. Concluye la Semana Santa del 2005. Que quede en lo interno de nuestros corazones, que quede grabada en nuestra memoria. De la antigua Guatemala, en el Valle de Panchoy, a la nueva Guatemala de la Asunción. En el Calvario, la Recolección, San José, la Escuela de Cristo, la Candelaria, San Francisco, la Merced Catedral, Santo Domingo, la Parroquia, Santa Teresa o San Felipe. Siempre en cada una de nuestras iglesias, el aroma del incienso, el aire de santidad y el silencio amoroso que consumen las flamas de las velas y blancos cirios que dejan la pátina del tiempo en sus muros legendarios, testigos de tiempos pretéritos plenos de solemnidad, resguardarán eternamente aquellas imágenes de pasión, nazarenos sepultados y dolorosas de nuestros amores, que nuestros abuelos nos llevaron a conocer y nuestros padres nos enseñaron a querer, y que desde aquellas calles empedradas, escenario de inolvidables procesiones, serán fuente inagotable de la fe de sus cucuruchos, que siempre esperaremos la próxima Semana Santa, aquí o en la eternidad. La Semana Santa del 2005 concluye. Ojalá que haya trascendido en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra Guatemala, en el mundo entero. Seamos instrumentos del Señor y llevemos la Semana Santa por todas las épocas del año para que cambiemos las estructuras de nuestra sociedad, cambiemos a esta nación y seamos cada vez mejores discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Felices Pascuas de Resurrección para todos ustedes. Cristo ha resucitado. Hay alegría en nuestros corazones, debe haber alegría en nuestras vidas. Debemos actuar conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, ese mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo os he amado, y vivamos intensamente lo que nos resta del año de la Eucaristía 2005 y nutrámonos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A nombre de Canal 3 y de Televisiete, muchas gracias y hasta una próxima, cuando volvamos a estar al servicio de los intereses de nuestra Guatemala.